Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Tengamos un feliz santo sábado en este su santo día del Señor. Es una alegría poder estar aquí nuevamente, poder compartirles la palabra del Señor en estas horas sagradas del santo sábado. Vamos a estudiar, hermanos, un tema que realmente es muy controversial y muy triste lo que ha pasado, hermanos, en cuanto a la historia de nuestra iglesia adventista como movimiento adventista del séptimo día. Y lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver mucho cómo ha surgido, hermanos, la apostasía en nuestra iglesia. Tal vez muchos no saben, y muchos como nosotros recién nos enteramos de la historia en cuanto a la iglesia adventista. Los que estaban en el seminario también compartimos temas sobre sostén propio, de por qué el sostén propio es bíblico. También hablamos sobre la escuela de Madison. Y ahora vamos a hablar sobre un acontecimiento que pasó el año 1957, hermanos. Este tema es muy controversial, pero lo vamos a hacer en un corto tiempo porque es muy largo, hermanos. Tal vez vamos a poder recalcar algunas partes para poder entender. Pero antes quisiera que me acompañen en oración, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a postrarnos para poder antes iniciar con una oración el tema, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por estar en este lugar, por acompañarnos, Señor, y aún así tú nos amas, Padre, y queremos poder estudiar este tema y puedas alumbrarnos, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, querido Padre, en estos últimos tiempos que estamos. También quisiera que puedas bendecir a mis hermanos y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde, queridos hermanos, se llama las 4 preguntas que cambiaron todo. Aquí podemos ver, hermanos, a nuestros pioneros adventistas. Primeramente, este tema tiene que ver cómo nacimos, hermanos. ¿Qué año nacimos? ¿Qué año nacimos, hermanos? Como movimiento adventista. 22 de octubre de 1844. Es bien importante la fecha en que nosotros nacimos, hermanos. Porque si te pregunto, querida hermana, querido hermano, ¿qué fecha has nacido? Tú me responderás, un ejemplo, 3 de julio. ¿Qué fecha es hoy? Una fecha como hoy día, 27 de noviembre. Pero si te pregunto, ¿qué fecha has nacido como iglesia adventista? Vamos a decir, no sé. Tenemos que saber, hermanos, qué fecha hemos nacido como movimiento adventista, que es el 22 de octubre del año 1844. Vamos a ver, hermanos, el contexto de este tema, porque es un tema en cuanto a nuestra historia, hermanos, como iglesia, desde los años, como estábamos hablando en el seminario, hermanos, la apostasía vino desde el año 1888. Ahí comenzó, hermanos, cuando Dios envió el mensaje de la justificación por la fe, por Waggoner y Jones. Ellos dos dieron el mensaje de la justificación por la fe, mas la hermandad rechazó ese mensaje. Y Cristo tenía que venir el año 1890. Ese año tenía que venir nuestro Salvador. Pero ellos rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y ese mismo año tenía que dictarse la ley dominical, hermanos. Pero ellos rechazaron ese mensaje. Por eso la mensajera del Señor hizo una declaración diciendo que 2 años más teníamos nosotros que estar en el cielo. Eso dijo la mensajera del Señor. Pero ellos rechazaron el mensaje de la justificación por la fe de Waggoner y Jones. Y en los años 1891
Dios le hizo el llamado a su pueblo para que vaya a trabajar a la raza de color, hermanos. Y la hermana White dijo a la conferencia general, un 3 de abril del año 1901, ella se reunió con el presidente de la Asociación General y con 31 miembros más del comité de la Iglesia Adventista, hermanos. Y ella dio su discurso diciendo que Dios nos ha dado el deber, el trabajo y la obra para que nosotros vayamos a predicar a la gente de color. De cariño nosotros le decimos los negritos, ¿no ve? Y en ese entonces, es decir, los afroamericanos estaban siendo esclavos en los Estados Unidos en el sur. Y los adventistas del séptimo día en ese entonces, del año 1891 hasta el año 1893, eran racistas, hermanos. Discriminaban por la piel. Eran racistas y ellos no querían ir. Pero la hermana White, su mensaje, hizo un panfleto de 16 páginas que el panfleto titulaba Nuestro deber hacia la raza de color. Y solo uno aceptó el llamado para ir, hermanos. ¿Y quién era ese uno? Su hijo Edson White. Él es el que dijo, yo voy a ir a predicar hacia la raza de color. Y él fue con Will Otis Palmer. Y ahí se fundó, más que todo, en el ámbito del sostén propio. Ahí comenzó, hermanos, la apostasía en la iglesia, desde los tiempos de la mensajera del Señor. Más en los años 1901, la mensajera del Señor hizo muchas declaraciones, queridos hermanos, en cuanto a la conferencia general. Lo que dijo ella en el año 1901 de la reorganización, si leen el evento de los últimos días, podemos ver ahí en la página 50, por esas páginas, que ellos hacen una reorganización, hermanos. Y nos preguntaremos, ¿por qué hicieron una reorganización? Porque la hermana White estaba diciendo a la conferencia general que ellos se han vuelto un poder dictatorial, se han vuelto jerárquicos. Y el pueblo ya se había vuelto jerárquico, más que todo la conferencia general, diciendo que solo lo que nosotros tenemos que hacer, eso se hace, más la hermandad solo tenía que obedecer. Por eso, en el año 1901 se hizo esos cambios. Y quiero leer en el libro La Mensajera del Señor, la página 396, el párrafo 4, y dice así: la gente ha perdido confianza en aquellos que administran la obra. Sin embargo, oímos que la voz de la Asociación General es la voz de Dios. En el año 1875, la Mensajera del Señor escribe que la Conferencia General es la voz de Dios. Pero han pasado más de 20 años y ella dice lo contrario. Vamos a leer. La gente ha perdido confianza en aquellos que administran la obra. Sin embargo, oímos que la voz de la Asociación General es la voz de Dios. Cada vez que he oído esto, he pensado que era casi una blasfemia. Eso es lo que dice la Mensajera del Señor. La voz de la Asociación General debería ser la voz de Dios, pero no lo es. Obviamente los tiempos habían cambiado y sus observaciones cambiaron consecuentemente. Muy fuertes declaraciones hace la Mensajera del Señor en cuanto a la conferencia general, hermanos. Yo no me imagino lo que ella diría en este entonces, hermanos. Creo que usaría palabras más fuertes, refiriéndose a la conferencia general de hoy, hermanos. Si ella dijo, la voz de la conferencia general, cada vez que escucho esto, es casi una blasfemia. Porque ellos decían, lo que la voz de la conferencia general dice, es la voz de Dios. También hoy muchos hermanos dicen que la conferencia general decide, es la voz de Dios. Pero la hermana White dice, cada vez que escucho esto, es casi una blasfemia. Y ahora vamos a ver parte de esa apostasía, hermanos. De la apostasía de los años 1957. Vamos a nuestra base bíblica, que está en Apocalipsis 3:9. Voy a dar lectura. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos ahora, hermanos, a la historia en cuanto a la apostasía del año 1957. El hermano Celso mostraba este libro esta mañana. Yo no lo conocía hasta el año pasado, hermanos. No sé si ustedes también lo han conocido o recién lo están viendo en primera vez, hermanos. En sí, los miembros de iglesia no lo saben, hermanos. Si vamos a las iglesias de la iglesia, como aquí hay muchas iglesias adventistas, los miembros no saben la historia, hermanos, en cuanto a la apostasía del año 1957. Y este libro, el que tengo en mis manos, está la prueba de la apostasía, hermanos, porque nos narra que la doctrina nos cambiaron. Y desde ese año la iglesia se ha convertido en otra hija de la caída de Babilonia. Y tú dirás, hermano, ¿pero por qué? Si la iglesia sigue guardando el sábado. Vamos a ir a la historia, hermanos. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Eso es lo que declaró la mensajera del Señor. Vamos a nuestra historia, hermanos. Primero, como dije, en el libro La mensajera del Señor, la hermana White declara que la voz de la conferencia general, cada vez que escucho esto, ella dice que es casi una blasfemia. Y en ese entonces, de los años 1950, la hermandad decía, la voz de la conferencia general es la voz de Dios. Y la hermana White, muchos años antes, escribe y hace esa declaración que es casi una blasfemia. En los años 1940, en esa década, queridos hermanos, un presidente de la Asociación General de Pensilvania se llamaba el pastor T. Unruh, así se llamaba. Y él lo que hace es escuchar un sermón de la radio de un pastor dominical. Y ese pastor se llamaba Barhouse. Era muy reconocido en su tiempo, el pastor Barhouse. Y él era el editor de la revista Eternity. Esa revista era totalmente una revista, ecuménica, evangélica, porque él era un pastor dominical. Y en la historia, el pastor Unruh, desde ahí comienza todo, hermanos, todo mal. Porque ¿cómo va a escuchar el pastor adventista un sermón de un pastor evangélico? Y tristemente muchos hermanos adventistas hoy escuchan sermones de pastores evangélicos. También muchos escuchan a Dante Gebel, Cash Luna y otros pastores más que son evangélicos. Y imagínense, hermanos adventistas, pastores adventistas escuchando sermones de pastores evangélicos. Imagínense, hermanos. Después el pastor Unruh, el presidente de la Asociación de Pensilvania, le llamó a Barhouse diciéndole: qué hermoso sermón en cuanto a la justificación por la fe. Imagínense, hermanos, el dominical no cree como lo que tiene que ser en cuanto a la justificación por la fe verdadera, porque un dominical desprecia más que todo la ley de Dios, dice que no es vigente. Y si el pastor le dijo al pastor evangélico que se llamaba Barhouse, bueno, su apellido Barhouse, qué buen sermón sobre la justificación por la fe, se parece al libro Camino a Cristo, le dijo. El libro Camino a Cristo, este que tengo aquí, el pastor Unruh de Pensilvania dijo que su sermón del pastor Barhouse era idéntico
a este libro. Pero desde ahí comenzó todo mal, hermanos, porque no tenía nada que ver el sermón del pastor Barthaus, porque nosotros los adventistas, en cuanto a la justificación por la fe, creemos muy diferente a lo que creen los evangélicos. Ellos no creen en cuanto a la ley de Dios, y la verdadera justificación por la fe tiene que ver con guardar los 10 mandamientos, hermanos. Si no, es una justificación muerta, una justificación que no vale. Sí o sí tenemos que ir a la ley de Dios. Y lo que la hermana White hace de este libro es hablar en sí justificación por la fe. No sé cuántos lo han leído, hermanos, porque es realmente un libro muy hermoso, El Camino a Cristo. Y la historia cuenta que tuvieron pláticas con el pastor Unruh, el pastor adventista, y el pastor Barthaus, un pastor evangélico, un pastor dominical. Tuvieron pláticas y el pastor Unruh le regaló el libro El Camino a Cristo al pastor Barthaus, al pastor dominical. ¿Y saben lo que hizo el pastor Barthaus, el pastor dominical? Dice que leyó el libro y dijo: la señora White es una falsa profeta, este libro no tiene nada que ver con la Biblia, y lo botó. Eso es lo que hizo el pastor Barthaus con el libro Camino a Cristo, hermanos. Y aún así, ellos tuvieron pláticas con los adventistas del séptimo día. Aún así, viendo que rechazó el libro Camino a Cristo, aún así tuvieron pláticas, hermanos. Desde ahí todo empezó mal, solo por escuchar un sermón de un pastor evangélico. Después el pastor Barthaus, su yerno se llamaba Walter Martin, y Walter Martin era recopilaba de todos la secta de América, recopilaba de cada secta, que quería ver qué es lo que creían, y les tocó a la iglesia adventista. Y él tuvo pláticas con la iglesia adventista de ese entonces, queridos hermanos. Aquí podemos ver, él es Barthaus, hermanos. Y él es Walter Martin, su yerno. Y él era como secretario también, y quería hacer una secta, un libro sobre las sectas en América. Y se comunicaron con la Asociación General de los años 1950. Ahí podemos ver a Walter Martin, y había 4 pastores, hermanos. Les voy a mencionar los pastores de ese entonces. Aquí vemos a Walter Martin, aquí vemos a Walter Reed, que era secretario de la Conferencia General. Walter Reed. Aquí vemos a Leroy Fromm, también un traicionero también de ese entonces, por aceptar el libro. Y lo que vamos a ver era el secretario de publicaciones de la Conferencia General, el pastor Leroy Fromm. Y también el que vemos en pantalla, el pastor Ian Anderson. El pastor Ian Anderson era un diplomático también, que era un pastor de la Conferencia General. Hasta ahora hemos visto 3 pastores: pastor Leroy Fromm, el pastor Ian Anderson y el pastor Walter Reed. Eran pastores adventistas que tuvieron pláticas con los pastores evangélicos, hermanos, en los años 1950. Y aquí se llevó en la casa de Barthaus, el año 1955, las pláticas en cuanto a la doctrina, hermanos. Y también el presidente de la Asociación General. Vamos a ver ahora, aquí están los evangélicos calvinistas, Barthaus y Walter Martin. Y aquí podemos ver a los adventistas arminianos, los que estaban teniendo pláticas con los evangélicos, hermanos. Y este hombre, a quien vemos en pantalla, era el pastor de la conferencia, el presidente de la Conferencia General de ese entonces. Se llamaba el pastor Figur. Él era el presidente de la Conferencia General, hermanos, de ese entonces. Ahora, ¿quién es el presidente, hermanos?
Ted Wilson. En ese entonces era el pastor Figur, el presidente de la Conferencia General. Bueno, hasta aquí hemos entendido, hermanos, la historia en cuanto a lo que pasó el año 1957. Y les hicieron 38 y llegaron hasta 40 preguntas, hermanos. Pero de las que se destacan son 4 preguntas las que destruyen nuestra fe adventista. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Si leemos todo el libro, yo apenas lo chequeé en algunas hojas, pero aquí nos habla, hermanos, en cuanto a la expiación en la cruz, nos habla de la naturaleza de Cristo. Si la mensajera del Señor tiene que estar la base, está mayor que la Biblia, o nos habla de todas esas cosas. Y eso vamos a recalcar hoy, hermanos. Se han reunido, ¿no?, los pastores evangélicos y los pastores adventistas. Sí, y han hecho, como se diría, ecumenismo, porque ya han concordado en doctrina. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y el que vemos en la pantalla, hermanos, era el pastor M.L. Andreasen. De todos de ese entonces, de los 4 pastores que habían tenido pláticas con los pastores evangélicos, uno se levantó, hermanos. 1957. 56, después 57 no. En 57 ya este libro salió, hermanos. Desde 1951, 52, de 53, 54, 55 ya estaba más y más yendo en cuanto al ecumenismo, hermanos. Y como les decía, el pastor que vemos en pantalla se llama M.L. Andreasen. Él se levantó en contra de la Conferencia General, hermanos, porque él entendía lo que vamos a ver ahora de la expiación en la cruz, de la naturaleza de Cristo. Y él se levantó en contra de la Asociación General, diciendo que ellos están haciendo muy mal. Incluso él, este pastor, les envió cartas, y él era muy influente en cuanto a la doctrina adventista, hermanos, y le aceptaban en las iglesias. Pero desde el año 1950, en la década de los 50, el pastor M.L. Andreasen, ya si vemos en la historia, aquí igual habla que como él se levantó contra la Asociación General. Muchos lo catalogan como el Esteban moderno del adventismo, porque ha sido el único pastor que se ha levantado a defender la doctrina adventista, hermanos, que los 4 pastores habían apostatado y no lo hacían público para la hermandad, hermanos. No lo hacían público, y la hermandad no sabía, incluso hasta ahora no lo saben, hermanos. Y este era el pastor M.L. Andreasen. Ahora vamos al desastre teológico del adventismo, hermanos. ¿Cuáles han sido las doctrinas que han cambiado para que nosotros, para que la iglesia, la corporación adventista, se vuelva una iglesia evangélica? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando comenzaron las reuniones, Walter Martin, queriendo tratar de manera justa con adventistas, tenía una lista de 40 preguntas sobre lo que creían. Los puntos de gran importancia se centraban alrededor de 4 doctrinas fundamentales en el adventismo. La primera pregunta, hermanos, que le hicieron, y esto también estudiamos en la semana, hermanos, estudiamos el tema del santuario, y eso tiene que ver mucho con la doctrina que nos caracteriza, hermanos, que es la doctrina del santuario. La primera pregunta que le hicieron los evangélicos a los adventistas fue: ¿la expiación se terminó en la cruz o Cristo continúa haciéndola en el lugar santísimo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Bueno, aquí está la respuesta, hermanos. Bueno, primero tenemos que leer la pregunta. Los adventistas del séptimo día son acusados con frecuencia de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz, reduciéndolo a una expiación incompleta o parcial que debe ser completada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Quizá podría denominarse expiación dual. ¿Es cierta esta acusación?
afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial. Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros con respecto a la expiación. Y lo que responden, hermanos, primero voy a leer de aquí, de la pregunta de la expiación en la cruz. Se aplica al mismo principio en referencia a la palabra expiación. Sin duda alguna, en la cruz del Calvario se ofreció y completó el sacrificio expiatorio y perfecto de Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que respondieron, hermanos. Ahora vamos a la base bíblica, porque tal vez no estamos entendiendo, hermanos, en cuanto a la expiación. En esta semana hemos estudiado en cuanto al santuario celestial y santuario terrenal. Vamos al libro de Levítico 4:27, hermanos. Levítico 4:27. Y si alguno del pueblo común pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y es culpable, luego que le sea conocido de su pecado. Bueno, hermanos, tenemos que entender que en el servicio diario, porque había dos servicios en el santuario, hermanos. Uno era el servicio diario y el otro era el servicio anual. En el servicio diario, el israelita, el pecador, iba con un cordero hacia la entrada del santuario y él mismo le mataba, hermanos. Y en cuanto al sumo sacerdote, se iba a lavar en la fuente de agua, después iba al altar de sacrificio y hacía expiación por su pecado, hermanos. Pero no se completaba la expiación, hermanos, porque había el servicio anual. El servicio anual era que todo el pueblo su corazón tenía que estar contrito, un corazón arrepentido. El pueblo tenía que estar ayunando, porque no era cualquier día. Llevaban 2 corderos y un cordero le designaban para Jehová y el otro para Azazel. Y la escritura dice que hacían suerte y mataban un cordero, y el sumo sacerdote iba hasta el lugar santísimo para asperjar la sangre del cordero en la ley de Dios, porque el transgresor había cometido pecado contra la ley de Dios. Entonces, así hacían la expiación por el pueblo, hermanos, una vez al año. También se lo llamaba el Yom Kippur. Ese servicio anual, después le designaban a Azazel todos los pecados del pueblo y lo designaban a que mueran en el desierto. Designaban a una persona para que ponga a Azazel en el desierto y se iba. Y también Azazel representa a Satanás, hermanos. Eso lo estudiamos en el santuario. Pero lo que estamos entendiendo aquí, lo que los evangélicos les preguntan a los adventistas, que si en la cruz se termina la expiación. Cuando Cristo murió, cuando murió, perdonó nuestros pecados, hermanos, y murió por todo el mundo. Pero el trabajo, la expiación no terminaba ahí, hermanos. La expiación terminaba en el santuario celestial, y cuando Cristo entró del año 1844, ese año cuando entró del lugar santo al lugar santísimo, ahí sí ya estaba la expiación por nuestros pecados. Pero lo que respondieron, como voy a leer nuevamente, hermanos, lo que respondieron los pastores adventistas, se aplica el mismo principio en referencia a la palabra expiación. Sin duda alguna, en la cruz del Calvario se ofreció y completó el sacrificio expiatorio y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, hermanos, que en la cruz se acabó todo. Aquí podemos trazar la cruz de Cristo. Nosotros creemos, los adventistas, que cuando Cristo murió, hizo el trabajo de la expiación, pero no completó el trabajo.
que en el cielo, en el santuario celestial, Él está ministrando como sumo sacerdote. Pero si decimos que en la cruz se terminó todo, ya no creemos en el santuario y no creemos también en la ley de Dios, porque en la ley de Dios está el santuario. Tampoco creemos en el juicio investigador, porque todo eso implica, hermanos. Y si decimos que se termina en la cruz, nos volvemos como otro evangélico, porque el evangélico no cree en la doctrina del santuario, hermanos. Y ellos dijeron que en la cruz se termina todo. Y la mensajera del Señor habla mucho sobre el tema. Y vamos a ver lo que dice. Conflicto de los siglos, la página 479, el párrafo 3. La intercesión de Cristo. Ahora Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. La mensajera del Señor dice que ha sido muy importante la muerte de Cristo, pero es tan importante como la muerte de Cristo, es tan importante que Cristo está ministrando como sumo sacerdote. Así de importante es, hermanos, los dos trabajos que Cristo está haciendo ahora en el cielo. El mismo Cristo que murió por nuestros pecados es el mismo que está ministrando en el santuario celestial. Y la mensajera del Señor dice que es tan esencial los dos trabajos que hizo nuestro Salvador y que está haciendo. Los evangélicos creen que en la cruz se terminó todo, hermanos. Cuando decimos que en la cruz se terminó todo, nos volvemos otros evangélicos más, porque en la doctrina del santuario está el juicio investigador, que estudiamos también, y la mensajera del Señor hace una declaración muy fuerte en cuanto al juicio investigador, hermanos. Si no entendemos la doctrina del santuario ni el juicio investigador, va a ser imposible ejercer una fe tal para estos últimos días, dice, hermanos. Y si vamos a Levítico 23, el versículo 27, ahí está hablando de la expiación del servicio anual, hermanos. Aquí habla en cuanto al servicio anual en el santuario terrenal. Y la misma obra Cristo hizo en el 1844, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí vamos a leer: debido a las enseñanzas de los adventistas, están tan estrechamente entrelazadas, si mueve una clavija, entonces todo empieza a desmoronarse. Observe con el concepto de la expiación. Si la expiación terminó en la cruz, entonces 1844, Daniel 8:14 y la obra de Cristo en el lugar santísimo quedan anulados. Si creemos que se terminó en la cruz, ya no tenemos que creer en el santuario, hermanos. Y Daniel 8:14 quedarían anulados. Los 10 mandamientos en el lugar santísimo no son importantes. Por eso ya no nos enfocamos tanto en la ley, hermanos. Porque tan importante es el guardar los 10 mandamientos. Y sabemos que por guardar no vamos a ser salvos. Pero si no guardamos, tampoco vamos a ser salvos, hermanos. Por eso es tan importante los 10 mandamientos. También el surgimiento de un pueblo de 1844 es incorrecto, irrelevante e innecesario. Si decimos que se terminó en la cruz, hemos desechado ya nuestro movimiento como movimiento adventista, hermanos. Porque en 1844 nosotros nacemos como pueblo. Y si decimos que se terminó en la cruz, también diríamos que la hermana White es una falsa profeta, porque ella declaró que Cristo inició el día de la expiación final en 1844. 5. Si se afirma que la expiación se terminó en la cruz, entonces el adventismo del séptimo día no tiene razón de ser y es del diablo. Ningún verdadero adventista haría tal afirmación. Aquí empezó el desastre teológico. Por eso, hermanos, yo veía cuando estábamos allá en la iglesia, los pastores se dedicaban a enseñarnos más en la muerte de Cristo. Todos los sermones se basaban en la muerte de Cristo. Y no estoy diciendo que predicar de la muerte de Cristo está mal, sino no se enfocaban en el santuario. Y todos los sermones se basaban en que Cristo murió por nosotros, pero como leímos la cita de la hermana White,
que tan importante es que Cristo murió por nosotros, también es muy importante que Cristo está en el santuario celestial ministrando por nosotros. Por eso, hermanos, los teólogos más que todo se enfocan en la muerte de Cristo. Solo se enfocan en la salvación en la cruz, hermanos, desde esa fecha. Pero no cambió de la noche a la mañana. En las décadas de 1960, 1970, 1980, poco a poco se fue infiltrando, hermanos. No fue rápidamente a teología, a la escuela de teología. Para hoy en día, obviamente que todo se ha infiltrado. Los jesuitas han hecho un gran trabajo y el diablo, hermanos, al ver este desastre, el diablo se ha gozado, hermanos, porque hemos negado nuestra fe como movimiento adventista. Han negado, hermanos. Y tal vez muchos de nosotros hemos negado, pero inconscientemente, escuchando esos sermones, hermanos. Tal vez predicando así que el santuario no es tan importante. Tal vez hemos predicado así o hemos creído así hasta hoy, hermanos. Pero es muy importante el tema del santuario, hermanos. Esa ha sido una de las preguntas que le hicieron a los adventistas del año 1950. Entonces, la doctrina del santuario quedaría anulada si decimos que todo se terminó en la cruz. Está hablando la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, la página 481, el párrafo 3. En el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación, en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Levíticos 16 y 17. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra. Ahí había terminado una parte, pero no era completa, hermanos. Como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. ¿Conocen este libro, hermanos? Del resultado del año 1957 salió este libro, hermanos. Y ellos creen, los teólogos, muchos pastores, que aquí está nuestra base de nuestra fe adventista. Y eso nos hicieron creer, hermanos. Pero ahora quiero leer en la página 351 qué es lo que dice en cuanto a la expiación en la cruz. La página 351 de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales. Voy a leer desde una cierta parte. Los sacrificios del santuario terrenal se repetían como un relato. Esta parábola ritual de la redención se sucedía una y otra vez, año tras año. Por contraste, el antitipo, la muerte expiatoria de nuestro Señor, sucedió en el Calvario de una vez y para siempre. Eso es lo que nos dice, hermanos. Y en las lecciones de escuela sabática también han implantado esa falsa doctrina, hermanos. Y así se han convertido en una hija de la caída de Babilonia, hermanos. En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente pagada. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. La expiación o reconciliación se completó en la cruz, tal como la precedían los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en esta obra que nuestro Señor completó. Aquí se ha completado el sacrificio y se completó ahí. Eso es lo que nos dice
creencias de los adventistas del séptimo día. Ya hemos entendido, hermanos, la primera pregunta en cuanto a cómo han bajado los pilares de nuestra fe. Porque ¿cuál es el primer pilar de nuestra fe adventista, hermanos? La purificación del santuario. Nos han cortado ese pilar, hermanos. Y sin ese pilar nos convertimos en evangélicos, hermanos. Segunda pregunta. Esta también es muy controversial y que también tocamos en el seminario, hermanos. Pero ahora vamos a hacer un resumen en cuanto a este tema de la naturaleza de Cristo. Vamos a ir a la pregunta. ¿Qué naturaleza Cristo tomó cuando se hizo hombre? ¿La naturaleza humana no caída, sin pecado, o la naturaleza humana caída o pecaminosa? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Caída? ¿Cristo ha tomado la naturaleza caída o pecaminosa, o ha tomado la naturaleza inmaculada o santa? Bueno, hermanos, vamos a ir a la Escritura, hermanos, a lo que ellos respondieron, porque en cuanto a la Biblia y el espíritu de profecía, no hay dudas, hermanos, porque la Biblia y el espíritu de profecía en cuanto a este tema redactan muy bien, hermanos, muchos versículos de la Biblia y los escritos de la mensajera del Señor. Bueno, aquí en la página 321 de Preguntas sobre Doctrina, vamos a leer, dice: su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre, aunque nació en la carne. No obstante, Dios estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Y la sección 3 dice: tomó la naturaleza inmaculada. Pero ahora vamos a ver en cuanto a la Escritura. Vamos a trazar este plano. Aquí está la caída de Adán y Eva. Sabemos que Adán tenía la naturaleza inmaculada, que para él guardar la ley de Dios era un regocijo. Pero desde cuando él transgrede la ley de Dios, su naturaleza es pecaminosa. Y la pregunta era si Cristo vino en esta naturaleza o en esta, hermanos. Y lo que respondieron ellos es inmaculada. Vamos a Romanos 8:3. En cuanto a la naturaleza de Cristo, no tiene que haber dudas, hermanos. Pero tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos dice claramente, hermanos, la naturaleza de nuestro Salvador. Romanos 8:3, ¿qué dice? Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Lo que nos está diciendo aquí, y los pioneros adventistas entendían en cuanto a Romanos 8:3, es que Cristo ha venido a nuestra semejanza y en nuestra naturaleza, pero Él nos ha demostrado una vida sin pecado. Eso es lo que entendían nuestros pioneros, hermanos, en cuanto a Romanos 8:3. Y si vamos a Hebreos 2:14, ahí nos dice muy claro, hermanos, el apóstol Pablo ha sido muy claro en cuanto a la naturaleza de Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Nosotros somos de la simiente de Abraham, hermanos. Por cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para con Dios y expiar los pecados del pueblo. Lo que podemos ver en Hebreos 2:14 al 18 es que Él, Cristo,
tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Y Romanos 8:3 nos dice que Él ha venido en carne pecaminosa, pero Él ha condenado en sí al pecado, porque Él ha guardado toda la ley de Dios y jamás ha pecado ni en pensamiento ni en acto, pero teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Y la cita deseado de todas las gentes, la página 32, párrafo 3 nos dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia en el Edén. Nos dice que para Cristo hubiera sido una humillación venir en esta naturaleza, hermanos, la que Adán poseía en el Edén. Eso es lo que nos dice la cita. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y se preguntarán, ¿qué es la gran ley de la herencia? En Mateo 1 nos dice la genealogía de Cristo, ¿no? Y desde David, Salomón, Roboam podemos ver toda esa genealogía. Y la ley de la herencia significa todo lo que nosotros heredamos, porque el pecado no se hereda, hermanos. El padre no puede heredar el pecado al hijo, pero sí hereda los malos hábitos, las malas costumbres, tal vez incluso muchos defectos de carácter. Eso es lo que hereda el hijo. Y muchas citas de la mensajera del Señor dice que nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa, pero en esta cita nos dice que Cristo, como cualquier hijo de Adán, como cualquiera de nosotros, Él ha aceptado los efectos de la gran ley de la herencia. No ha dicho Cristo que cuando Él vendría iba a ser diferente a nosotros, que Él iba a venir en esa naturaleza. Él ha aceptado los efectos de la gran ley de la herencia como todos nosotros, o sea, en la naturaleza pecaminosa, hermanos. Pero Él jamás ha pecado ni en mente ni en acto, hermanos. Él nos ha dado una vida sin pecado, y Él nos ha demostrado que nosotros sí podemos guardar la ley de Dios, porque Él ha podido, y en nuestra naturaleza, hermanos. Pero la pregunta hacia los evangélicos y hacia los adventistas era desastrosa, hermanos, porque ellos dijeron que Cristo vino en esta naturaleza, en la Inmaculada, hermanos. Ellos dijeron que la respuesta era inmaculada, pero en realidad Cristo vino en la naturaleza caída o pecaminosa. Y la mensajera del Señor hace una fuerte declaración en la Review and Herald el 15 de diciembre de 1896. Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En Él no había engaño ni pecado, fue siempre puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos ver, hermanos, cómo diciendo que Cristo ha tomado la Inmaculada, ahí está. Si predicamos que Cristo ha tomado la naturaleza santa o inmaculada, las palabras de Dios nos dice que ese espíritu es del anticristo. En 1 Juan, hermanos, 1 Juan nos dice que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, y Romanos 8:3 nos dice carne, semejanza a carne de pecado, ese espíritu es del anticristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, no hubiera sido representante, tampoco hubiera sentido las tentaciones como nosotros sentimos ahora, hermanos. Para él hubiera sido muy fácil poder guardar la ley de Dios, hermanos, viniendo en esa naturaleza. Pero en esta, Él nos ha demostrado que sí se puede guardar, porque tenía nuestra naturaleza, hermanos, esa naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. Ya, hermanos, estas respuestas, podemos decir, ¿por qué han dicho esas respuestas? ¿Por qué han respondido los adventistas? ¿Por qué han respondido los pastores adventistas así? ¿Por qué? ¿Quiénes les estaban preguntando a ellos? Los evangélicos dominicales les estaban preguntando. Y ellos, por quedar en acuerdo, como el hermano Celso estaba diciendo, para que no le digan secta, querían ser
que ellos, porque los evangélicos dominicales tenían su iglesia. Tenían su nombre inscritos ¿en dónde? En el Estado. Para que le digan iglesia, para que nunca más le digan secta. Por ese motivo se han reunido los adventistas, por eso han aceptado. Es que ellos estaban cansados de que les digan secta. Querían ser iglesia. Y era una asociación de iglesias evangélicas. Por eso ese Martín dice que tenía un programa en la radio. Era, dice él, muy famoso y conversaba con todos los dominicanos. Pero los adventistas dice que no estaban. Pero él quería hablar con los adventistas. Hasta que los adventistas, los pastores, se han reunido, han dicho que los asocie, que los acepte. Es por ese motivo, como los dominicales aceptaban que Cristo ha venido en la Inmaculada, que han nacido en la Inmaculada, entonces ellos, nosotros también aceptamos lo mismo. Jesús en la cruz ha muerto, hasta ahí nomás dicen los dominicales, ¿no ven? Entonces los adventistas, nosotros también, estamos igualando. Es que querían igualar. Por eso no estudian el santuario. Ellos, sabiendo, han aceptado eso. ¿Por qué? Para que ya no sean sectas, sino una iglesia asociada. Por eso ahora le decimos organizada, y que dependa del gobierno del Estado para que se inscriban, ¿no? ¿Entienden, hermanos? A veces no entendemos por qué ha dado esa respuesta, por qué aquella respuesta debí decir. Solo era por imitar. Todo imitamos a veces. Como el pueblo de Israel dice, quiero rey, quiero rey. Tienen rey, han tenido rey. Pero ahora la iglesia adventista también, queremos ser iglesia, queremos tener nuestra personalidad jurídica, queremos, ya no queremos ser secta. Es igual también, han aceptado. Para hacer esto, les dicen los evangélicos, nosotros somos líderes de la asociación, de los AERs, de las iglesias evangélicas ya están asociadas aquí. Si tú quieres asociarte, tienes que aceptar igual que nosotros también, tienes que pensar igual, tener la misma respuesta. Por eso tienen esas respuestas, podemos darnos cuenta. Eso es lo que quería aclarar. Sí, para que ellos estén en el libro, el Concilio Mundial de Iglesias, porque en los años de 1950, en la década de los 50, había un concilio mundial de iglesias y ahí estaban inscritas muchas iglesias, pero para que la iglesia adventista esté inscrita en este concilio tenía que aceptar estas preguntas, hermanos, porque ellos estaban siendo tildados de secta. Los evangélicos les decían que la iglesia adventista no era una iglesia, era una secta, y a ellos les ofendía que les dijeran secta. Por eso ellos aceptaron estar, solo por estar en el Concilio Mundial de Iglesias, bajaron nuestros pilares de nuestra fe, hermanos, solo para estar aquí y para estar en el Estado, en el gobierno también, hermanos. Solo por eso. Y viendo en la naturaleza de Cristo, como les mencionaba este señor pastor M.L. Andreasen, el que ha defendido los principios y las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, él es el que ha alzado su voz en cuanto a la apostasía de la década de los 50. Y él hizo una declaración en cuanto a la naturaleza de Cristo. Un Salvador que nunca ha sido tentado, que nunca ha tenido que batallar con las pasiones, que nunca ha ofrecido oraciones y súplicas con fuerte llanto y lágrimas delante de él, que estaba capacitado para salvarlo de la muerte, quien aun cuando era un hijo, nunca aprendió a obedecer a través de estas cosas, sino que era un exento de las verdades, cosas que un Salvador debe experimentar. Tal Salvador es lo que esta nueva teología nos ofrece. La nueva teología, ¿sí? Ese pastor se llamaba M.L. Andreasen, ¿sí? Él es el que ha alzado la voz y ha defendido nuestros pilares, el único, hermanos. Todos se han volteado en cuanto a la doctrina. Él era el único que ha defendido, hermanos, en los años 1950. Andreasen está diciendo todo lo que
dice es, al final dice, una nueva teología. Desde ese entonces, esta teología se enseñó en todas las universidades, por eso los pastores han aceptado esta teología. Desde entonces, sí, hermano, desde entonces hasta ahora se enseña en todas las iglesias, todas estas enseñanzas. Nueva teología. Él mismo lo ha dicho el pastor Andreasen, un adventista firme en lo que creía en los historicistas, o sea, de los pioneros. Sí, él estaba en la década con la hermana White, cuando la hermana White estaba viva, él estaba también en ese entonces. Él, 1900, cuando ya era 1957, ya era muy mayor. Y si vemos en la historia, en cuanto a este libro, muchos teólogos lo dicen a él, que era un resentido y un viejito que era un resentido, pero en realidad él era el único que realmente ha defendido los pilares de nuestra fe. Y la nueva teología predica que Cristo estaba exento de las pasiones, que Él tenía la naturaleza divina, inmaculada, y no tenía la naturaleza caída o pecaminosa. Pero las citas dicen lo contrario, hermanos. ¿Y cuál es el peligro de predicar que Cristo tenía la naturaleza inmaculada? El peligro al final es de predicar que si predicamos que Cristo ha venido en la naturaleza inmaculada, al final nos podemos llegar a perder la vida eterna, hermanos. Porque ¿quién nos salva? Cristo es el único que nos salva. Y si predicamos que Cristo ha venido en esta naturaleza, como 1 Juan dice que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, Romanos 8:3, carne de pecado, entonces ese espíritu es del anticristo. Incluso Pablo dice en Gálatas 1, pueden leer, que no lo recibáis si uno viene predicando otra doctrina. Y si viene predicando otra doctrina, llámalo, dile anatema, eso es lo que dice. Y anatema significa maldito. Y si predicamos en esa doctrina, o si alguien predica esa doctrina, es maldito, hermanos. Y los teólogos dijeron que Cristo vino en esta naturaleza. Al final rechazaron al mismo Cristo, hermanos. Eso estamos viendo en cuanto a la historia. Antes de 1957, los adventistas creían que la naturaleza de Cristo poseía una naturaleza humana que no solo estaba debilitada por el pecado, pero que también tenía propensiones hacia el pecado. Su naturaleza era como la de Adán después de la caída. Debido a su éxito al vencer al pecado, Jesús es principalmente nuestro ejemplo, porque Él tenía la naturaleza pecaminosa, pero Él ha vencido en esa naturaleza. Él es nuestro ejemplo. Eso es lo que creían los adventistas antes de 1957. Pero después de 1957, la iglesia adventista creía así: la naturaleza humana de Cristo, Jesucristo poseía una naturaleza humana sin pecado, sin ninguna inclinación o propensión hacia el pecado. En ese sentido, su naturaleza era como la de Adán antes de la caída, aunque Cristo ciertamente sufrió las limitaciones de un hombre real. Por su naturaleza era impecable, que no pudo pecar. Jesús es principalmente nuestro sustituto. Cristo podía pecar, pero no lo hizo. Él podía haber pecado, él hubiera podido caer, pero no lo hizo. Sí, lo de arriba es lo verdadero, lo que creían los verdaderos adventistas, hermanos. Y ahora lo que creen los adventistas apóstatas es después de los 1957. Incluso hay adventistas centristas, adventistas calvinistas, adventistas históricos. Pero nosotros nos vamos al adventismo histórico, y solo por una razón, hermanos, porque nosotros queremos continuar con esa línea que los pioneros han iniciado en 1844, y nosotros como movimiento adventista de sostén propio queremos continuar en esa línea de los pioneros, hermanos. Por eso nos llamamos adventistas históricos, porque queremos continuar con esa línea, hermanos, y no adventistas centristas, adventistas evangélicos o adventistas calvinistas. Incluso en creencias de los adventistas han incluido esto, hermanos. Después de la muerte de Jesús. Sí, la mensajera del Señor, ¿qué año murió, hermanos? 1915.
1915. ¿Cuántos años han pasado hasta 1957? Tenemos que hacer cálculos, hermanos. Porque cuando ella murió, ella dijo que sí iban a hacer muchos cambios. Y realmente se han hecho muchos cambios, hermanos, en los años 1950. Vamos a la pregunta 3. Ya está pasando la hora, hermanos. Y la pregunta 3, vamos a leer lo que le hicieron los evangélicos a los adventistas, a los pastores de la Asociación General. ¿Cuál es el papel de los escritos de Elena White en el adventismo? ¿Qué es lo que nosotros creemos, hermanos? ¿Que la hermana White está inferior que la Biblia? Los escritos de la mensajera del Señor, si creemos que solo son consejos o son al par de la Biblia. ¿Qué decimos, hermanos? ¿Quién inspiró a Moisés? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró al profeta Juan? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a la hermana White? El Espíritu Santo. Entonces, ¿está al par de la Biblia? Sí, hermanos, está al par. Porque cuando Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu que inspiró a la mensajera del Señor, hermanos. No fue un espíritu pequeño que le inspiró a ella, fue el mismo Espíritu que inspiró, así como al profeta Daniel, a Moisés, al profeta Juan. El mismo Espíritu inspiró a la mensajera del Señor. Pero los evangélicos le preguntaron si la mensajera del Señor estaba al par de la Biblia. Esa es la pregunta. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? ¿Las sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Y esto es lo que respondieron los pastores en ese entonces, hermanos. Independientemente de cuál sea la intención de estas preguntas, cómo se desarrolla más plenamente con posterioridad en este capítulo, deberíamos observar que no consideramos los escritos de Ellen White como una adición al canon sagrado de la Biblia. Ellos lo que están diciendo es que no consideramos que Elena de White esté al par de la Biblia. Eso es lo que están diciendo, hermanos. Número 2, que no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando Dios inspiró a Moisés y a los profetas en la Biblia es para todo el mundo, hermanos. Entonces, los escritos de la hermana White, ¿puede leer un no adventista también? Puede leer. ¿Y por qué respondieron así los pastores, hermanos, de ese entonces? Estaban estaban menospreciando a la mensajera del Señor, hermanos. Y si leemos la respuesta 3, que no lo consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se yerguen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Y aquí, si nosotros decimos que no está al par de la Biblia, entonces nosotros tampoco nos podríamos llamar adventistas, hermanos. Y los jesuitas inventaron el texto crítico. ¿Y qué es el texto crítico? Lo que escribió Dios en la Biblia es 100% inspirado. Lo que escribió Moisés es 80%. Y así lo que solo el apóstol Pablo, sus consejos, son 30%. Eso es el texto crítico y eso lo inventó el diablo, hermanos. Y si decimos que la mensajera del Señor no es inspirado 100%, entonces tampoco podríamos llamarnos adventistas. Y vamos a Mensajes Selectos, tomo 1, la página 241, hermanos. Y también podría mencionar a muchos pastores que dicen que si la mensajera del Señor no hubiera existido, nosotros igual hubiéramos sido iglesia adventista. Y que si los pioneros no hubieran existido, nosotros igual hubiéramos sido iglesia adventista. Eso lo dice el pastor Bullón en una de sus conferencias. Él dice que si la hermana White y los pioneros no hubieran existido,
la iglesia adventista hubiera sido igual con sus 28 doctrinas. Él dice eso, hermanos. Pero vamos a leer la cita en cuanto a lo que los pioneros y la mensajera del Señor trabajaron en cuanto a la doctrina también. Dios le inspiró a la mensajera del Señor. El firme fundamento de nuestra fe. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. La hermana White está hablando. Mi esposo, el pastor James White, el pastor José Bates, el capitán Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta la tarde, en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra, hermanos. Toda la noche, desde no me imagino, tal vez desde las 11 hasta las 6 de la mañana, estudiaban y oraban para así comprender las sagradas escrituras, hermanos. Entonces no podemos decir que estos hombres no han influido en el adventismo, porque ellos han sido los que han orado y se han sacrificado también, y Dios les ha ayudado para sacar nuestros pilares, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en un estudio donde decían, no podemos hacer nada más, y el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estudiado, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Entonces no podemos decir que están bajo escritura, hermanos, que la mensajera del Señor solo son consejos, porque ahora los teólogos dicen, no, de ellas son consejos, no es inspirado, solo son libros consejos. Eso es lo que dicen, hermanos. Pero hemos visto cómo no podían más hacer los pioneros, y la mensajera del Señor era arrebatada en visión, para así darle la luz que el pueblo necesita. Y este libro de Kenneth Cox, Respuestas a Dudas Bíblicas, él dice así: alguien puede ser miembro de la iglesia adventista y no creer que Elena White ha sido mensajera del Señor. Eso es lo que es la pregunta. Digamos, si el hermano no cree en la mensajera del Señor, no cree en la hermana White, ¿puede ser adventista, puede ser miembro? Esa es la pregunta. Y su respuesta es: la iglesia adventista edifica su cuerpo doctrinal en la Biblia. Y eso es verdad. Pero sin espíritu de profecía, tampoco no somos adventistas, hermanos. Porque, como hemos leído en la cita, la hermana White era arrebatada en visión y Dios le daba la luz a ella para que lo diera al pueblo. Y lo que dice este hombre es que la iglesia adventista edifica su cuerpo doctrinal en la Biblia, no en los escritos de Elena White. Imagínense, hermanos, que no edifica en estos libros, no se edifica la iglesia adventista. Eso es lo que está diciendo. Aunque la iglesia considera los escritos de ella como inspirados por Dios, no lo coloca al nivel de las escrituras. Están diciendo que ha sido otro espíritu o un espíritu pequeño la que le ha inspirado, y no el Espíritu Santo, hermanos. Está diciendo eso, porque dice que es inspirado, pero no como las escrituras. Se contradice, hermanos. No es una condición para ser miembro de la iglesia. Imagínense, hermanos, dice que no tenemos, si nosotros no creemos en Ellen White, igual podemos ser adventistas. No es una condición de ser miembro de la iglesia creer en la inspiración de sus escritos, pero leerlos será de mucho provecho. A través de sus escritos podemos tener un encuentro con el dulce y amor Jesús. Bueno, aquí ya estamos viendo el desprecio a los testimonios, hermanos. Y la hermana White dice que si podemos despreciar este libro, la mensajera del Señor, podemos decir que no son inspirados, podemos rechazar el testimonio directo, un día vamos a rechazar a Cristo, hermanos. Eso es lo que nos dice, hermanos. Si nosotros rechazamos estos libros,
un día vamos a rechazar a Cristo, hermanos. Por eso es bien importante y esos temas. Ya terminando, ya con esto terminamos. ¿Quién es el remanente? ¿Importa guardar el domingo o sábado? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí ellos dicen, vamos a leer, mientras los adventistas guardan el sábado como el sábado, ellos repudian la idea de que guardar el sábado es un medio de salvación. Si nosotros guardamos, si decimos que no guardar el sábado, hermanos, es medio de salvación, o en otras palabras, sabemos que guardar el sábado no nos salva, pero si no guardamos el sábado, tampoco vamos a ser salvos. Es muy esencial el día de reposo, pero lo que están diciendo aquí es que si reconocen que no es un medio de salvación, y también reconocen que libremente que los cristianos que hoy guardan el domingo de buena fe son miembros del cuerpo de Cristo, como lo son los adventistas, hermanos. ¿Y eso es verdad? ¿Puede ser uno que guarda el domingo miembro del cuerpo de Cristo? Es la pregunta, hermanos. Ya sabemos que los que guardan el domingo no están con la marca de la bestia, hermanos. No están con la marca de la bestia, pero sí se están preparando para recibir esa marca. Cuando se dicta la ley dominical, ahí recién podemos recibir nosotros, hermanos, si no somos fieles. Y nuestros hermanos, los hermanos dominicales, cuando se dicta la ley dominical, para ellos va a ser más fácil ceder y así recibir la marca de la bestia. Pero lo que aquí esta declaración está haciendo, que todos podemos ser miembros de la iglesia de Cristo. Aún así no creamos en el espíritu de profecía y en nuestras doctrinas, hermanos. O sea, todos somos bienvenidos. Digamos, si aquí viene a predicar un evangélico o un pentecostal, igual es bienvenido. Claro que todos somos bienvenidos, hermanos. Por eso, hermano, hay un Pero versículo, dice, de donde vengas, ¿cómo es así, no? De donde vengas, de donde vengas. sí, no me importa de dónde tú vengas. Si al lado de Jesús tú estás, dice, ¿no? Digamos, si viene aquí a predicar un evangélico, un dominical, hasta un cura, igual es bienvenido. Eso es lo que están diciendo, hermanos. Pero lo que nosotros tenemos que cuidar es nuestra doctrina como iglesia adventista, hermanos, como movimiento adventista. Y en esta revista que ha salido de la iglesia adventista, teníamos esa revista. Voy a dar lectura, hermanos. Esa es una revista. También teníamos en nuestra casa. No me acuerdo qué año ha salido. Aquí está, 2008. 2008, sí. Revista adventista, hermanos. Siempre salen revistas, ¿no, hermanos? Ahí lo ven. Sí, gracias. Y dice así: febrero del 2008. Adventista World, Adventista del mundo. La creación titula: Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las Escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla, y reposó el primer día de la semana, hermanos. Y reposó el primer día de la primera semana. ¿Qué día ha reposado el Señor, hermanos? El 7º día. ¿Y qué nos dice la revista? Que Dios ha reposado el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día? El domingo. Después muchos adventistas han dicho, se han quejado, ¿no? Como muchos leemos y otros adventistas leyeron, pero no le tomaron importancia. Pero aquellos pocos estudiosos se quejaron contra esto. ¿Y sabes, hermano, lo que ellos respondieron? No, es error de imprenta. Eso es lo que respondieron, hermanos. Pero no es error de imprenta. Aquí ya están declarando abiertamente que un día ellos van a guardar el domingo, hermanos. Por eso están diciendo que Dios reposó el primer día de la semana, hermanos. Están reconociendo abiertamente el día domingo. Incluso una revista para los niños, que recién nomás el año pasado ha salido diciendo que Satanás tiene el tiempo de gracia y puede salvarse después de los 1000 años.
Eso es lo que está saliendo para los niños, hermanos. Que Satanás tiene el tiempo de gracia porque Dios es un Dios de amor y le ha dado al diablo el tiempo de gracia para que él se salve después de los 1000 años. Y esa revista para los niños ha salido, hermanos. Y así también están enseñando a los niños, hermanos. Poco a poco la infiltración se ha ido cada vez más, hermanos, desde el año 1957. Bueno, hermanos, ya hemos visto las 4 preguntas, son 40 preguntas, hermanos, pero las que bajaron nuestra fe, bajaron los pilares de nuestra fe, fueron la expiación en la cruz, si se terminó en la cruz o sigue en el santuario. Ellos respondieron que se terminó en la cruz, pero nosotros creemos que Cristo está ministrando como sumo sacerdote en el santuario celestial. La segunda pregunta fue si Cristo vino en la naturaleza inmaculada o caída pecaminosa. Y nosotros creemos, como dice la palabra del Señor en Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado. Y Cristo jamás pecó ni en mente ni en el acto. Pero ellos dijeron en inmaculada, diciendo que Él era exento de pasiones, que Él no podía pecar. Eso es lo que dijeron. La tercera pregunta fue si la hermana Huay está a la par de la Biblia, y ellos respondieron que no, que a ella le inspiró otro espíritu, bueno, un espíritu más pequeño, que solo son consejos. Pero nosotros creemos en el don profético vivo, hermanos, que inspiró a la mensajera del Señor. Y que en la última pregunta, que guardar el sábado es esencial para la salvación, y si los hermanos dominicales, otros hermanos pueden ser miembros de la familia o del cuerpo de Cristo. Nosotros creemos que los miembros de las otras iglesias, que las iglesias evangélicas, las iglesias caídas, los miembros están engañados, hermanos. Muchos miembros de ahí saldrán y se unirán a las filas del pueblo de Dios. Pero abiertamente nosotros no podemos aquí invitar a un cura, a un sacerdote para que predique, hermanos. Y en iglesias adventistas se ha visto eso, hermanos. En ese año entonces la iglesia se ha convertido en otra hija de la caída de Babilonia. Y la mensajera del Señor hace una fuerte declaración: si nosotros escuchamos sus sermones, escuchamos la apostasía y no hacemos nada, nosotros estamos participando sin hacer nada, incluso estando sentados, hermanos. Estamos siendo cómplices de esa apostasía, hermanos, estando sentados. Imagínense, hermanos. Y la última declaración, esta declaración, la última de esta presentación, está en Conflicto de los Siglos, la página 439, el párrafo 3. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Incluso la mensajera del Señor dice que en las mismas iglesias los pastores dirán que podemos guardar el domingo, y que cuando se dicte la ley dominical ellos reconocerán que el domingo es verdadero día. No reconocerán abiertamente, pero dirán a sus miembros que vengan a la iglesia y que podemos reunirnos en domingo, hermanos. Hasta ese punto va a llegar, hermanos. Mas hemos recibido esta luz, gracias al Señor, y tenemos que actuar, hermanos, de acuerdo a esta luz. Estamos en últimos tiempos, ya se vienen peores cosas. Incluso la mensajera del Señor dice que la apostasía irá avanzando, y nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Poder orar, porque si hemos comprendido este tema, pero si realmente hemos visto que la iglesia está en ese estado, pero nosotros tenemos que rogar al Señor y poder así acercarnos más a Él. Hemos visto cómo está, y poder realmente ya poder leer la Biblia, los testimonios, y poder hacer la obra, hermanos. En todo lugar que vayamos, decir la verdad, predicar la verdad y nunca negar a Cristo, porque Él es la verdad. Vamos a orar, hermanos.